Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición del mes de septiembre de Diálogos NSC. Esta es una iniciativa del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI. La intención de Diálogos NSC es hablar acerca de distintos temas en torno a la conmemoración de una fecha internacional, que en este caso, este 28 de septiembre, pues estamos conmemorando el Día Internacional de la Cultura Científica. Yo soy Ana Cristina, información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, conductora del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, y bueno, también soy comunicadora de la ciencia. Y en esta ocasión recibí la invitación para moderar este diálogo virtual con el tema Mujeres en la Ciencia. Queremos mucho agradecer la colaboración de la Red México, de TV UNAM y por supuesto de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de Ciencia UNAM y de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con quienes compartimos esta transmisión en vivo del diálogo virtual a través de la televisión y de las páginas de Facebook de todas estas iniciativas. Y bueno, nuestra invitada, por supuesto que no necesita presentación, pero vamos a leer una breve semblanza sobre ella. Ella es la doctora Julieta Fierro Gosman, es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM, ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El área de trabajo de la doctora Fierro ha sido la materia interestelar y sus trabajos más recientes se refirieron al sistema solar. La labor más destacada de Julieta Fierro, por supuesto, y la que todos reconocemos en todos los rincones del país y también en muchos países del mundo, es la divulgación de la ciencia. Ha escrito 41 libros de divulgación y decenas de publicaciones diversas. Participa en programas de radio, de televisión. Bueno, a mí me impresiona porque siempre la veo en algún lugar, en algún evento, en algún conversatorio, en alguna entrevista. Y bueno, ha dictado centenares de conferencias en 39 países diferentes y a lo largo de 52 años de actividad, Julieta Fierro ha recibido distinciones como los premios de divulgación de la ciencia de la Academia del Mundo, el premio Kalinga de la UNESCO, el de la UNESCO, el Compol Roberts y las medallas de Oro Primo Robis del Centro de Astrofísica Teórica de Trieste y la del Mérito Ciudadano, y además tiene 3 doctorados honoris causa, varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y 5 escuelas llevan el nombre de nada más y nada menos que de Julieta Fierro. Y bueno, los invitamos a anotar todas sus preguntas y comentarios en la transmisión en vivo, que lo hagan a través del Facebook de NSC Iberoamérica, así lo encuentran, NSC Iberoamérica. Más adelante, en esta dinámica, vamos a pues contestar preguntas del público, las vamos a hacer a nuestra invitada. Bueno, ¿por qué hicimos este conversatorio durante este 28 de septiembre? Pues eligió el 28 de septiembre porque es el aniversario del inicio de las transmisiones de la serie Cosmos de Carl Sagan, que seguramente Julieta conoce muy bien. Es uno de los programas de divulgación más influyentes de la historia. Y bueno, se escogió este día para festejar el Día Internacional de la Cultura Científica. Pero más allá de festejar un aniversario, la cultura científica es la base para ampliar capacidades de innovación e investigación y desarrollo experimental en la sociedad, además de una herramienta clave en la construcción de ciudadanos conscientes, informados y que tomen buenas decisiones en una sociedad del conocimiento como la que habitamos en la actualidad. Todos queremos saber, por ejemplo, ahorita cómo va el desarrollo de la pandemia, de las vacunas y los desarrollos científicos alrededor de esta contingencia, pero no podemos tener una buena comprensión a menos que haya buenos divulgadores de la ciencia que generen una sociedad informada. Y también es importante resaltar en esta cultura científica y de la divulgación la representación que tienen los diferentes grupos minoritarios, incluyendo a las mujeres, que es el único grupo minoritario que en realidad es mayoritario, porque somos más mujeres que hombres en el planeta. Pero necesitamos visibilizar las contribuciones, que se reconozcan y que sirvan como modelos para que futuras generaciones pues estén listas para contribuir a esta cultura del conocimiento y esta sociedad del conocimiento. Julieta, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Diálogos NSC. Pues el gusto es mío, como te imaginarás. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí, gracias a toda la producción. Yo sé que es complejísimo organizar un evento como este, así es que muchísimas gracias.
Doctora, ¿tú tuviste algún modelo femenino a seguir? ¿Quién fue y por qué fue tu modelo, pues, para ser la científica que eres actualmente? Pues fíjate que no. Yo sé que es muy importante y este proyecto, STEM, como se llame, de impulsar a más chicas para que sean científicas, pues está basado en mostrar la historia de vida y de éxito de mujeres científicas. Pero a mí no me sucedió nunca eso. No sé si alguna vez traté de leer una biografía de una mujer científica y me resultó francamente aburrido. Debe haber sido que escogí un mal texto. Lo que sí me gustaba era ver libros de ciencia. Eso desde pequeña me encantaba ver las imágenes del cielo, me gustaban las matemáticas. Y ya pues en la universidad pues sí, seguí el ejemplo, pero de hombres astrónomos que eran pues con los que yo podía trabajar, interactuar más. Ahora, por supuesto, pues ya ha cambiado la cosa. Ahora sí he leído vidas de mujeres científicas, las he conocido, las he admirado, así es que ahora sí todo es muy diferente. ¿Crees que te hubiera gustado tener una figura femenina a la cual seguir, a la cual, pues, de alguna forma imitar o saber que tú podías estar ahí también como todos estos hombres científicos que veías? Pues fíjate que nunca se me ocurrió, me da cosa decirte esto, seguro tú tuviste ejemplos y otras personas tienen ejemplos y a mí me han honrado poniendo mi historia en muchos libros para niñas de varios estilos y sí me invitan a dar pláticas a niñas y a papás de niñas sobre todo para que impulsarlas a que sean científicas, pero no, nunca me sucedió eso, nunca. Pero debe haber sido la época, yo tengo 73 años, tal vez sea eso. Al Claro. que conocí fue a Carl Sagan. Ah, sí. Con Sagan Cuéntanos. estuve varias veces. Yo me acuerdo que una vez en un congreso sobre Plutón, cuando se estaban planeando estas misiones para ir a Plutón, y todos los congresistas firmamos un póster así con nuestro nombre para que se fuera el póster, bueno, minimizado a Plutón y se fue, obviamente. Estaba Sagan y yo me acerqué a él, un señor muy amable, muy lindo, y le dije, oiga, yo me dedico a plagiarlos, ¿eh? Y me dijo, adelante, róbate lo que quieras, si quieres, róbame a mí. Muy Qué agradable. maravilla. Sí. Así como nosotras muchas ahora nos dedicamos a plagiarte a ti, Julieta. Y, y te ha sucedido que hay niñas o hay jóvenes chicas que se acercan a ti y te dicen que tú eres su modelo a seguir y que las has inspirado a seguir el camino de la ciencia? Muchísimas veces, muchísimas. Ayer mismo un papá me escribió que si le podía, era cumpleaños de su hija, que si me podía hablar por teléfono para que yo sorprendiera a la hija el día de su cumpleaños. Y así fue. Y la niña me vio y fue un llanto de emoción. Y durante más de un minuto estuvo llorando y sollozando porque no podía con la emoción hasta que pues colgó porque ya estaba desesperada. Luego ya nos escribimos, nos chateamos, pero sí fue muy emocionante. Pero fíjate que hay cosas que me gustan más. Me gusta cuando una mujer así en el metro, por ejemplo, bueno, cuando se podía usar el metro, se acercaba a mí y me decía, mire, yo estoy estudiando la secundaria, porque si usted puede ser científica, yo puedo estudiar. Eso me encanta. O cuando una niñita en el súper chiquita se desprende de su mamá y va corriendo y me abraza y me dice, yo quiero ser como tú, quiero ir al espacio como tú, pues eso me emociona mucho. Y también ir a las escuelas. Un día estuve en Mérida en una escuela de hijos de mujeres presas y hablé de gravedad, pues de Newton, cómo se atraen los objetos, y de Einstein, de cómo siguen los objetos la curvatura del espacio y del tiempo. Y una niñita, esto del cuarto de primaria, me dijo, mira, tú nos has explicado cómo funcionan las cosas, pero no por qué. Esa pregunta se le han hecho los grandes pensadores de la humanidad y sigue sin respuesta. Así es que eso es lo que me gusta, las preguntas de los niños.
Y con base en todas estas experiencias, ¿por qué crees que es importante que haya más figuras de mujeres que se vean así como tú, que pueden llegar a alcanzar las estrellas incluso? Bueno, yo creo que es importantísimo porque las mujeres tenemos problemas que los hombres no perciben, no porque sean mala onda, pero no se les ocurre, desde trivialidades. No sé si has ido a la nueva Cámara de Senadores, pero ahí los pisos entre los cubículos de los baños de las mujeres son de vidrio pulido, bueno, de mármol pulido, y es como un espejo, tú ves a la señora de junto cambiándose, es terrible. Y en Los Pinos, las puertas de los baños eran de vidrio esmerilado, entonces tú veías a la señora en el baño, o sea, y además siempre hacemos fila a las mujeres para entrar al baño, porque los arquitectos por alguna razón diseñan los baños del mismo tamaño de mujeres y de hombres. Bueno, seguramente te ha tocado usar un baño del aeropuerto, no puedes meter al bebé y a la maleta al mismo tiempo, simplemente no cabes y hay que hacer fila, en fin. Bueno, es un problema trivial, no tiene que ver con la ciencia, pero con la ciencia tienen que ver problemas de las mujeres como los dolores menstruales, que no se han estudiado, porque pues los hombres dicen que estamos en nuestros días, que nos cambió la hormona, pero aliviar el dolor de la mitad de las mujeres jóvenes del mundo que sufren cada mes, eso no se ha estudiado. Bueno, las pruebas de cáncer de mama son horripilantes, molestas, incómodas. Si las mujeres se metieran a eso, lo resolvería, habría menos cáncer porque más mujeres se harían las pruebas. Es decir, necesitamos grupos multidisciplinarios en la ciencia, todos los géneros, porque nuestros cerebros funcionan diferente y nos importan cosas distintas. A las mujeres no solo nos importa dar la vida, sino preservarla. Por eso hay parlamentos de mujeres para preservar la vida, para evitar que haya violencia, guerras, etc. Es decir, se necesitan mujeres en la ciencia. ¿Y qué crees que es lo que haya detenido por tantas décadas a las mujeres de llegar a la ciencia? Porque queda claro que no es que no tengan las capacidades suficientes o que no tengamos la misma intuición. ¿Cuáles son esos obstáculos que han hecho que las mujeres, pues, de alguna forma se hayan quedado rezagadas en estos aspectos? Bueno, en el pasado era que no había control de la natalidad y las mujeres tenían un hijo tras otro. También por eso tenían menos dolores menstruales y por eso no se atacaron esos problemas más que ahora se están visibilizando. En México, por fortuna, ya hay control de la natalidad y hay legalización del aborto. También se pensaba que las mujeres no podían y por eso mi generación y las anteriores fueron muy importantes porque muchas mujeres mostraron que sí podían ser las mejores. Pero lo que más afecta a las chicas modernas es la presión, porque las mamás les enseñaron que tienen que ser amas de casa perfectas, que la casa, que la comida, que los niños. Y en la investigación, pues tienes que desarrollarte a plenitud. Y esto yo creo que es muy injusto para las mujeres. En la nueva ley de ciencia y tecnología, pues se desdobla el lenguaje. O sea, los niños, las niñas, etc. Esto visibiliza el problema del género, pero no lo resuelve. Si queremos que haya más mujeres en la ciencia, tenemos que tomar en cuenta que muchas quieren tener a sus hijos cuando son jóvenes. Y tienen razón, un bebé es mucho trabajo. Y un bebé es para gozarlo, disfrutarlo, no estar en el estrés de la casa, las responsabilidades, el trabajo fuera de casa, los estudios. Además, está de moda ir al gimnasio, saber hacer trencitas, en fin. Las mujeres jóvenes suelen estar muy cansadas y estresadas. Así es que mi sugerencia es que cuando y muchas niñas no quieren estudiar ciencia porque tienen que hacer una licenciatura, un posgrado, una estancia postdoctoral, conseguir un trabajo, empezar a publicar. Y ellas quieren tener hijos de jóvenes.
Así es que mientras no hagamos leyes justas para las mujeres, como tú dices, somos más, pero vivimos más que los hombres. ¿Por qué no nos vamos a poder sustraer una temporada suficiente de la vida económica o académica para tener a los hijos y gozarlos libres de estrés, sin estar con tanta presión? Y de esta manera habría más mujeres científicas. Pero lo que les digo a las chicas mexicanas es que en México sí se puede. Sí se puede porque hay familias que colaboran. Sí se puede porque hay la figura de la nana. Y aunque es injusta porque las servidoras del hogar no tienen acceso a la seguridad social, a las pensiones de vejez, eso se tiene que modificar. Y también hay guarderías. Tenemos que tratar de que haya más guarderías de calidad cerca de los centros de trabajo. Pero a las mujeres les digo, si quieren ser científicas y tener hijos cuando sean jóvenes, háganlo y pidan ayuda. No tiene nada de malo decir, estoy cansada, necesito ayuda. Y si la piden, van a poder transitar por la vida que ustedes quieran tener sin tanto estrés. Bueno, y no se dejen intimidar por los señores tampoco. Y gozar de la vida, que es de lo que se trata. Y de los hijos. Y del marido y de todo. Bueno, y que además muchas veces cuando las mujeres se retiran algunos años para cuidar a sus hijos, cuando quieren regresar a los trabajos, no les toman como experiencia esos años, cuando en realidad pues aprenden las mejores habilidades de manager de la historia, ¿no? Y a poder manejar un montón de situaciones que realmente te ayudan en tu carrera como científica o en cualquier ámbito, todas estas habilidades que desarrollas como madre. Y por supuesto también hay que hablar de la paternidad, ¿no? Que tiene que ser más responsable y que tiene que ser compartida con las mujeres para que los dos puedan desarrollarse, ¿no? Por supuesto, este segundo punto que tratas lo veo más difícil, pero lo que sí es posible es becar a las mujeres jóvenes, empezando por las adolescentes violadas y que tienen un bebé y que no pudieron abortar si lo querían, que las ayuden para que sigan estudiando. Es decir, tenemos que hacer leyes que tomen en cuenta la realidad de las mujeres. De otra manera, pues se acrecenta la injusticia y el sufrimiento a las mujeres. ¿Qué necesidad tenemos? Si hay maneras de solucionar. Y Muy por cierto, te puedes plagiar lo que quieras, pero yo creo que los jóvenes, bueno, tú sabes mejor que yo, los jóvenes son más listos que yo, pueden inventar cosas nuevas. Cuando se inventó el cociente intelectual hace 100 años, pues se midió así la inteligencia promedio, pero ahora ha aumentado. Mientras los niños vayan a la escuela, coman suficiente y vivan en ambientes libres de plomo, su cociente intelectual es más alto que el mío. Así es que tú puedes inventar cosas nuevas, no tienes por qué plagiar nada. Además, es muy importante que lo hagas, tú y toda la comunidad de divulgadores. La UNESCO acaba de crear un instituto para la educación de por vida. Y de lo que trata es de que todos aprendamos a aprender por gusto, cosa que no siempre sucede, pero que lo logremos. Y para que sepas que puedes aprender cuando quieras lo que quieras. Y posteriormente que durante toda la educación básica tengas acceso a la educación híbrida, es decir, educación presencial, pero también educación a distancia. Por ejemplo, tú como divulgador igual quieres divulgar sobre un tema nuevo para ti, podrías tomar una materia en cualquier universidad del mundo sobre ese tema y aprender al respecto. También se trata de que todos nos actualicemos, porque como sabes, el conocimiento está cambiando rapidísimo. También en ocasiones nos tenemos que reinventar, porque lo que aprendimos durante nuestra educación formal, pues ya no nos sirve para el trabajo que queremos tener. Y también este proyecto de la UNESCO quiere que todos tengamos acceso a la cultura universal. Y ahí está la divulgación de la ciencia. Y que esta educación de por vida sea en los idiomas y las culturas de los diferentes países. Porque hay cursos
aunque haya cursos gratuitos a distancia, muchas veces están en inglés o no le hacen sentido a nuestra cultura. Y por eso la divulgación de la ciencia ahora tiene una gran oportunidad. El problema está en que los divulgadores no estamos habituados a evaluar nuestro trabajo. La fortaleza de la ciencia viene de la evaluación. A mí me evalúan mis alumnos, mis colegas, si escribo un artículo, los árbitros, me evalúa la universidad, me evalúa el CONACYT. Es decir, esta evaluación continua de la ciencia le da esta fortaleza. Y los divulgadores, pues decimos, no, pues tuve muchos likes o me aplaudieron, pero eso nos da garantía de la calidad de lo que estamos diciendo, de la pertinencia para el público al que nos estamos dirigidos, de la creatividad, no necesariamente. Así es que yo creo que los divulgadores tenemos que aprender a hacer eso. Ya somos suficientes, antes no se podía porque todos nos conocíamos. Bueno, seguimos conociéndonos muchos, pero sería ideal que buscáramos maneras de crear, maneras de medir la calidad de la divulgación de la ciencia y que hiciéramos un hábito de evaluar nuestros productos con hábitos anónimos. Y hay organizaciones de divulgadores que podrían ocuparse de esto. Pues es muy importante esto que nos mencionas de evaluar la divulgación, si realmente está teniendo efecto. En tu experiencia, Julieta, ¿por qué es que a veces que las niñas a cierta edad, tú decías, estas preguntas que te hacían que nos explicas cómo funcionan las cosas, pero no por qué? Todos tenemos esta curiosidad de saber por qué las cosas funcionan como funcionan, pero muchas veces las niñas pierden esa curiosidad a una edad. Se han hecho estudios al respecto de que a cierta edad las niñas pierden esta curiosidad. ¿Por qué crees que sea esto? Pues son los cambios de la estructura neuronal. Como sabes, antes se pensaba que el bebé nacía ya con todas sus conexiones neuronales. Después, pues rápidamente se aprendió que el cerebro se reestructura durante la primera infancia y por eso es tan importante la estimulación temprana. Y después viene otra reestructuración del cerebro en la adolescencia. Varía entre la edad, pero más o menos. Y por eso los adolescentes para los papás son difíciles de entender, no se dan cuenta que sus cerebros están reestructurándose, que están aprendiendo a pensar de otra manera, lo cual es buenísimo para la diversidad, pero los adolescentes mismos no se entienden. Entonces les preocupan otras cosas, pero después las mujeres retoman la curiosidad. O sea, es cosa de esperar unos años a que se vuelvan a ubicar en el mundo, que no es fácil, no es necesariamente sencillo, y después recuperan esta curiosidad. Así es que, pues si una temporada no les importa la ciencia, ¿qué más da? Ya luego les interesará. ¿Qué les recomendarías a las familias para que fomenten y estimulen a estos niños y niñas a que pues estén interesados por lo que sucede en el mundo, que finalmente eso es la ciencia, preguntarnos por lo que sucede en el mundo, ¿no? No perder el asombro y la curiosidad. Pues yo en primer lugar sería no hablarles mal de la ciencia. Ya con eso sería un éxito infinito. No decirles, pobrecito, vas a tener clases de matemáticas, es muy difícil. Eso sería un logro extraordinario. Y después estimularlos en la mayor cantidad de conocimiento que sea posible. Cuando se abran los museos, que vayan a museos, que vayan a conciertos, que paseen, es decir, estímulos diversos, yo pienso que es el secreto. Y de preferencia, si pueden, que les enseñen cómputo, pero no cómputo de saber usar programas, sino de programar para que estén preparados para el futuro, para la inteligencia artificial, el Internet de los objetos, en fin, todas estas nuevas cosas. Ya hay muchas
maneras muy simples para niños pequeñitos para aprender a programar y que ellos hagan sus programas para sus vidas. Y esto creo que es muy importante. También regresando al proyecto de la UNESCO, yo creo que México debería sumarse a este proyecto y no lo va a hacer mientras la sociedad civil no esté convencida que es importante, de tal suerte que haya una mayor diversidad de cursos a distancia donde se hable de ciencia y de otras muchas disciplinas y que haya cursos de entrenamiento a muchos niveles para aprender nuevas habilidades, entre otras, el placer por la ciencia. Es decir, la ciencia que nos gusta a nosotras, esta que es elegante, transparente, que uno la entiende por lógica, no por memorización. Y creo que esa es una de las grandes, perdón si te interrumpí. Adelante, no. Que creo que esa es una de las grandes lecciones que también nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Yo veo ahora a mi mamá, a las mamás de muchos amigos, a mis tías, a mis tíos, conectándose, tomando cursos en línea, sabiendo que pueden aprender otras cosas, que pueden estar en muchos lugares sin tener que moverse de donde están, que pueden platicar con sus amigas y amigos. Así que si la sociedad del conocimiento no nos lo había enseñado, creo que esta pandemia nos dio el empujón para que ahora sí aprovechemos todas estas herramientas, ¿no? No solo eso, sirve para ayudar a los adultos mayores que no saben leer y escribir a que aprendan. Yo recuerdo que trabajé con el Banco Mundial para ayudar a Uganda y a Etiopía a ayudarlos con su programa educativo, como muchos países, todos los países estamos preocupados por la educación. Y recuerdo que una de las iniciativas fue enseñarles a las abuelitas a mandar mensajes con un celular. En Uganda en particular, pues es como en México, muchos trabajadores se van a trabajar a otro lado y las mamás pues quieren saber cómo están sus hijos adultos. Así es que les regalaron a un grupo muy grande de mujeres adultas teléfonos celulares para que pudieran escribirle un mensaje a sus hijos. Mijito, ¿cómo estás? De esta manera no se tenían que preocupar por hacer la letra bonita, sino escribir lo que les querían decir. Te quiero. ¿Cómo estás? Y después cuando los hijos les contestaban, pues tenían el estímulo de querer leer. Es decir, aprendieron a escribir y a leer por gusto, por necesidad, por placer. Y poco a poco, pues fueron aprendiendo más y más. Después chatearon con sus amigas y después les subieron libros en sus celulares y empezaron a leer por gusto, por curiosidad, por placer. Así es que tienes toda la razón. Hay que equipar a la población mexicana con aparatos como los celulares, las computadoras, las buenas conexiones de internet, para que puedan seguirse educando para siempre y disfrutando. Yo ahora que puedo ver ballets por internet, pues me pongo muy contenta. Y clases de física, de matemáticas, pues son con maestros buenísimos. Claro, es una maravilla. ¿Por qué crees que es importante la buena divulgación en un país como primer paso para el desarrollo científico, para el desarrollo tecnológico? Bueno, yo pienso que lo más importante que tenemos que aprender a hacer los divulgadores es hablar con los industriales. Como sabes, la ciencia genera conocimiento. O sea, la ciencia básica no pretende que disminuya las tortillas. Pretende entender, conocer, pensar. Pero cuando la ciencia básica produce conocimiento y tecnología, esta se puede transferir a la industria. Y la industria puede transformar ese conocimiento en productos de innovación. Es decir, mejores máquinas para hacer tortillas o mejores maneras de cultivar el maíz en las condiciones de México. Un ejemplo
es el celular. Sirve para la bola de cosas. Pero si no fuera por la ciencia básica, no existiría. Incluso la ciencia como la astronomía. Hace más de 100 años, Einstein dijo que podía haber unas ondas gravitacionales que iban a viajar por el espacio. Y unos investigadores pusieron unos satélites en órbita alrededor de la Tierra a ver si se movían cuando llegaran las ondas gravitacionales y chocaban dos hoyos negros, por ejemplo. El experimento falló, como falla muchas veces las cosas en la ciencia, pero la ciencia aprende de sus errores, que es una maravilla de la ciencia, porque sabemos que nos equivocamos y hay que seguir trabajando. Bueno, gracias a eso se perfeccionaron los posicionadores globales. Y ahora todos tenemos Waze y Google Maps y estas cosas en nuestros celulares. Es decir, estos equipos tomaron décadas de ciencia básica para poder existir, pero nos resuelven muchos problemas, consumen poca energía y es la solución que la ciencia le da al decaimiento brutal de las condiciones de la humanidad. O sea, nosotros no podemos seguir saqueando a la naturaleza. Necesitamos aparatos que consuman pocos materiales, poca energía, sean relativamente accesibles a todo el mundo y nos resuelvan muchos problemas a la vez. Y los científicos no sabemos platicar con los industriales, no los sabemos escuchar, no sabemos escuchar sus problemas y ofrecer soluciones, porque si algo sabemos hacer es pensar, resolver problemas, para eso estamos entrenados. Y en México, por supuesto, hay muchos ejemplos de éxito de la transferencia de la ciencia a la industria. El CIMAT, el Centro de Investigaciones en Matemáticas, resolvió el problema de los agaves tequileros cuando estuvieron en plaga. Porque dijeron, pues hay que matar a las plantas enfermas, hay que salvar a las que están bien, hay que aprender cómo reproducirlas rápido. Pero en el Inter se dieron cuenta que no había que esperar 9 años para que los agaves pudieran producir tequila, que 3 años era suficiente. Y entonces la industria tequilera transfirió recursos a la ciencia. Es decir, tenemos que aprender los divulgadores de la ciencia a platicar de la ciencia, a escuchar a los industriales para que ellos se acerquen a los centros de investigación para poder solucionar sus problemas y colaboren. Porque ahí así van a ganar todos. Los científicos van a tener más recursos, los industriales van a tener productos de innovación. Ahora, ¿por qué es importante para el público en general? Por el gusto, por el placer. Tú ves la foto de una galaxia y dices, wow, o de Saturno, o te imaginas que, ¿cómo pueden saber que el sol no se va a apagar mañana? Que era algo que les preocupaba a los mexicas y a todas las culturas. Es decir, produce placer el conocimiento y por eso se necesitan divulgadores. Y para platicar la ciencia bonita, a pobres maestros normalistas no les enseñan ciencia, no les enseñan cómo enseñarla. Y pobres, algunos programas a veces desafortunados que tienen que enseñar. Pero la divulgación, pues como tú empezaste por Sagan, él hizo del universo algo que podíamos disfrutar todos. Y de eso se trata. Claro. Como en otros momentos clave de la historia, donde ha habido grandes problemas, donde ha habido grandes retos para la humanidad, estamos viviendo ahorita en la pandemia un boom de la divulgación, ¿no? Y del periodismo científico y de el interés sobre todo de la gente por conocer temas científicos, en este caso temas de salud. ¿Qué es lo que crees que puede dejar esta pandemia para la divulgación de la ciencia, para la ciencia en general, para las buenas prácticas de la ciencia en el futuro? Bueno, pues yo siento que sí ha habido más interés, pero también siento que ha habido más desinformación. Entonces tenemos que encontrar la manera de que la divulgación de la ciencia sea tan atractiva como las noticias falsas. Eso es lo que se necesita. Es decir,
Bueno, se han hecho, te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la divulgación. Se han hecho ejercicios en museos, por ejemplo, el Museo Británico, cuando hicieron su exposición sobre la evolución, estaba muy bien hecha, era de las primeras exposiciones interactivas que hubo en el mundo. En la exposición le preguntaban a las personas que cómo había surgido el hombre. Y entonces contestaban, no, pues células primitivas que fueron evolucionando, animales y ya, estamos aquí. Pero a la salida, si un líder religioso les preguntaba la misma cosa a las personas, decían, no, pues Dios creó al hombre. Es decir, uno puede vivir con dos sistemas del mundo al mismo tiempo y dependiendo del contexto, aplicas uno u otro. Es decir, nosotros no podemos combatir las noticias falsas, pero sí podemos ofrecer una opción. Y por eso es tan importante la divulgación de la ciencia en materias de salud, para que las personas sepan que hay opciones a las opciones mágicas o inventadas, es decir, ayudarlos a normar su criterio. Y también creo que ha demostrado esta situación el poder de la ciencia, el poder de predecir de la ciencia. Así como te decía que podemos predecir que el sol no se va a apagar mañana, sino dentro de 4.500 millones de años, pues se sabía que venía un virus y que iba a haber una pandemia. Y se sabe que van a venir más. Y por eso se empezó a trabajar en nuevas vacunas. Y por eso esta nueva vacuna se logró perfeccionar tan rápido. Ahora, este poder de predecir de la ciencia es algo que tenemos que socializar y yo creo que sí se logró. Muchas personas piensan que la ciencia pues es valiosa porque salvó vidas de alguna manera. Ahora hay dudas porque la ciencia no es perfecta. O sea, la ciencia, las vacunas no son 100% efectivas, pues no sabía cómo iban a funcionar bien. Y es difícil entender que la ciencia avanza poco a poco. Se equivoca, tiene que dar marcha atrás, vuelve a avanzar. Y como que preferimos las certezas, preferimos el horóscopo que dice mañana te va a ir bien. Eso es mejor que pensar, bueno, pues igual te tienes que poner una tercera dosis de la vacuna. Ahí está el reto entonces para los divulgadores, hacer de la divulgación de la ciencia tan atractiva como las noticias falsas, ¿no? O todas estas pues ideas tan atractivas de conspiración, por ejemplo, que nos llaman mucho la atención a veces más que la ciencia misma, porque como bien lo dices, la ciencia no es perfecta, entonces no siempre es tan atractiva como lo deseamos los seres humanos. Aquí tenemos una pregunta del público y dice que si considera que la cultura científica o la comunicación pública de la ciencia debe ser promovida desde la educación básica para impulsar a las y los estudiantes a estudiar carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que hay que emocionar a los niños hacia la ciencia y que sepan que hay posibilidades de desarrollo ahí. Y sobre todo ahora las ofertas de trabajo más importantes van a ser en tecnologías, en ingenierías, en inteligencia artificial, áreas de cómputo, matemáticas, ciencias básicas. Así es que, pues si hay más oferta de trabajo para esas disciplinas, es el momento de acercarse a ellas, incluidas las niñas también. Hay empresas como Ericsson de Suecia que se dio cuenta que para el tipo de cosas que hacen les convienen más las mujeres por la manera como piensan. Así es que sí hay espacio para las mujeres en el mundo del conocimiento. Pues esta pregunta nos la hizo Oscar Cárdenas. Gracias, Oscar. Tenemos otra pregunta que es muy importante y está muy relacionada justo con la respuesta que nos acabas de dar, que son las ofertas de trabajo, ¿no? Dice, ¿qué hacer para impulsar cambios en las políticas públicas
de tal manera que se amplíen las ofertas laborales para los egresados de carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología, porque sí, hablamos mucho de inspirar a las niñas y a los niños a estudiar carreras en ciencia y tecnología, pero muchas veces, por ejemplo, aquí en nuestro país, pues no hay tantas empresas, ¿no? O no hay tantas instituciones que estén desarrollando proyectos de alta tecnología y de alta ciencia que les ofrezcan estos trabajos de calidad, ¿no? Tienes razón, la administración actual no está favoreciendo el desarrollo científico de México. Muchos centros de investigación están frustradísimos porque mandaron a sus estudiantes a hacer posgrados fuera de México con esperanza de que retornaran y resulta que no hay plazas, entonces los chavos se sienten pues un poco traicionados, pero en el mundo sí hay trabajo para todas estas disciplinas. Y ya vivimos en un mundo globalizado. Ya las disciplinas son multinacionales, con interacción con muchos países. Los proyectos de gran envergadura son tan poderosos y tan complejos que necesitan la colaboración de las naciones, de investigadores de todos sitios. Entonces, pues sí, es un mundo de oportunidades. Pero sin duda, si no, pues presionamos para que los servidores públicos de nuestro país apoyen cuestiones científicas, vamos a seguir con dependencias pues encasillados, ¿no? En ciertos modelos. Fíjate que yo aquí, pues igual, digo, no tengo una investigación al respecto, pero cuando empezó la pandemia, y yo veía la dificultad con la cual los funcionarios trataban de leer las gráficas de cómo evolucionaba la pandemia, me di cuenta que no habían tenido buenos maestros de matemáticas. Para un científico, una recta en una curva que dice cantidad de casos contra tiempo y una línea que va así, es que van subiendo la cantidad de casos con el tiempo. Y muchos servidores públicos no podían entender eso, no veían la elegancia de una gráfica, de la simplicidad que tiene, de la predicción, va subiendo, pues va a subiendo, va a seguir subiendo. Aprendieron, obviamente, pero se ve que no tuvieron un maestro de matemáticas que les dijera, mire, la ciencia sirve para esto, sino que tuvieron que memorizar quién sabe qué, que no entendieron, y por eso tenían estas dificultades. Entonces yo creo que muchos servidores públicos se tropezaron con la ciencia en educación básica y por eso ahora no la están fomentando. Además no son conscientes de eso que te decía antes, que para que haya ciencia básica, ciencia que favorezca al pueblo de México, se necesita para que haya ciencia aplicada, ciencia que favorezca al pueblo de México, se necesita ciencia básica. Tenemos un ejemplo lamentable que se dijo que teníamos una vacuna patria contra el COVID 100% mexicana. Pues no, las espículas para hacer vacunas se descubrieron en Texas y el protocolo para esta vacuna que no prosperó se hizo en Estados Unidos. Y no prosperó porque no se dio suficiente apoyo a los científicos mexicanos. México ha desarrollado vacunas. La del cáncer cervicuterino, imagínate qué vacuna tan importante, la de la cisticercosis. Es decir, sí podemos hacer vacunas, pero para eso necesita financiamiento y paciencia. La ciencia es lenta. Y justo tenemos una pregunta también de Oscar Cárdenas. La pasada fue de Omar García y esta otra vez de Oscar Cárdenas, quien pregunta, ¿cuál es el tema del espacio que más le asombra y que no se ha resuelto del todo? Ay, muchas gracias. Pues son dos. Uno es la materia oscura del universo. Resulta que la luna no se escapa de la órbita de la Tierra porque la Tierra la trae con su gravedad. Y el sistema solar no se evapora, o sea, los planetas no se van por su rumbo porque la gravedad del Sol es suficiente para mantener unido al sistema solar.
Pero si te vas a un tamaño de una galaxia que tiene 100,000 millones de estrellas y sumas la materia de todo lo que hay en las galaxias, te das cuenta que debían estarse evaporando y no se están evaporando. Y por eso se ha invocado la presencia de algo que se llama materia oscura. Una materia que produce gravedad, pero no se ve, no refleja la luz, no la absorbe, no la emite, nada. Y esto tendría que ser el 26% de lo que hay en el universo. Después, nuestro universo se está expandiendo de manera acelerada. Quiere decir que las 100,000 millones de galaxias, cada una con sus 100,000 millones de estrellas, se están alejando unas de otras a velocidades vertiginosas que van aumentando. Para que haya aceleración, pues igual que un coche, se necesita combustible, energía, gasolina. Pues para que se expanda el universo aceleradamente, se necesita energía. Y no sabemos qué es, no tenemos ni la menor idea. También se llama energía oscura. Digo, muestra la ignorancia de la ciencia. Es decir, por eso además sabemos la edad del universo, porque se está expandiendo, sabemos cuando estuvo todo junto, pues hace 13,800 millones de años. El 70% de lo que hay en el universo tendría que ser energía oscura. Y el 4% restante, los átomos, nosotros, de lo que estamos hechos nosotros, el sol, las estrellas, el 4% del universo. 26% materia oscura para mantener unidas a las galaxias. 70% la energía para la expansión del universo. ¿Y sabes cómo sabemos eso? Con el 0,0005% del universo, que es la luz que emiten los átomos y que entran a nuestros telescopios y con los cuales estudiamos la estructura del universo. Así es que los misterios del universo son inmensos. Es lo suave de la ciencia, que cada vez nos damos cuenta que sabemos menos y entonces es inacabable. Por eso siempre va a haber trabajo para científicos. Exacto, hay muchas, muchas cosas por resolver, así que ahí tenemos nada más una de las muchísimas cuestiones de la ciencia que no se han podido resolver, que determinan completamente nuestra existencia y que necesitamos muchas personas que se dediquen a tratar de resolverlas. Tenemos un comentario de Sei Guzmán. Dice Julieta Fierro Gosman, creo que no tenemos buena divulgación científica. La información es pobre para nuestras nuevas generaciones. Tenemos gente que no le tiene amor a enseñar los documentales, que son muy aburridos. Creo que si cambiara la dinámica de otorgar la información de saberes académicos, todos se interesarían más por la ciencia. Escucharte es un placer. Mi mayor admiración para ti. Muchas gracias. Yo creo que tienes razón y creo que tiene que ver con lo que mencionaba antes. En general, las instituciones académicas no premian la divulgación de la ciencia porque no tiene valor curricular. Es decir, el salario no está indexado a la divulgación. En el pasado era algo que uno hacía en su tiempo libre. Mientras no se evalúe la divulgación de la ciencia y se valore, pues no va a tener el respeto y el financiamiento que tiene la ciencia en general. Así es que por eso los divulgadores tenemos que evaluar nuestro producto para que sea de calidad y que cumpla eso que tú quieres, que la ciencia sea un placer y que te mueras de ganas de acercarse a ella, seas o no científico, así como la música. Muchos de nosotros disfrutamos de ella aunque no seamos músicos. Así debería ser la ciencia. Tienes toda la razón. Bueno, y precisamente Oscar Cárdenas nos vuelve a hacer otro comentario. Dice, desafortunadamente la divulgación científica no es lo suficientemente valorada, como nos decías muy bien tú, Julieta, ni por el gobierno en sus 3 niveles. Y pregunta, ¿qué hacer para que esta actividad, profesión en muchos casos, sea reconocido tanto institucionalmente como por la sociedad en general? Pues ahí está una propuesta tuya que es evaluarla, ¿no? Sí, evaluarla para que quien se dedica a la divulgación de la ciencia tenga un salario razonable y tenga recursos para hacer la divulgación
pues como se les antoja a ustedes, que sea espectacular, como es la ciencia. Y que haya grupos multidisciplinarios que se dediquen a eso, es decir, que haya científicos que podrían ser torpes explicando las cosas, pero que se asocien con comunicadores. Y esta sería una manera más virtuosa de divulgar la ciencia, es decir, grupos multidisciplinarios. Tenemos otro comentario de Betty Leal. Dice, en México no se apoya a la ciencia ni la tecnología, lo cual está muy mal. El gobierno prefiere que otros países sean los investigadores, que hablábamos pues justamente de esto, ¿no? Que cómo no desarrollar ciencia pues nos hace dependientes de otros países y de otras pues instituciones que son las que desarrollan el conocimiento. Es horripilante, tienes toda la razón. ¿Tú te imaginas si hace 15 años hubiéramos creado un Instituto Nacional de la Diabetes? Hubiéramos avanzado así con grandes investigadores multinacionales para ver qué mejores medicamentos hay, mejores tratamientos, si sería posible curar esta enfermedad que es endémica de México. Pues habría habido menos fallecimientos ahora por la pandemia. Es decir, si México no resuelve sus problemas, nadie los va a resolver para nosotros. Somos de los países con mayor obesidad infantil del mundo. Eso hay que atacarlo. Y hay que atacarlo desde un grupo multidisciplinario, antropólogos, sociólogos, tomadores de decisiones, investigadores, de tal suerte que este problema se resuelva y a largo plazo tengamos menos problemas. Es decir, México tiene que atender sus necesidades y lo puede hacer apoyándose a la ciencia. No solo es el problema de la inseguridad, para eso está la inteligencia artificial, la creación de escenarios para combatir problemas complejos, la pobreza. Ha habido el premio de economía del año antepasado, fue una mujer que estudió cuáles eran los problemas para abatir la pobreza más efectivos del mundo y se dio cuenta que no era suficiente darle dinero a las personas. Al mismo tiempo tiene que haber acceso a la salud, a la educación y entonces sí darles el dinero para que se puedan sostener y de posibilidad un microcrédito. Pero enseñarles a usar el microcrédito y darles seguimiento, porque si no las personas no lo saben usar o lo gastan en algo inmediato. Es decir, hay que voltear al mundo y ver qué soluciones ha ofrecido el conocimiento básico en el planeta y usarlo de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Para qué queremos un sistema de salud como el de Dinamarca, carísimo? Mejor el de Costa Rica, que es más barato y que tiene que ver más bien con nuestra cultura, como somos los latinos. Es decir, hay que voltear al mundo y hay que voltear a la ciencia. Hay soluciones de largo plazo, por supuesto, pero posibles para resolver los problemas nacionales. Finalmente, querida Julieta, muy brevemente, esta pregunta que nos hacen, ¿qué piensas de los terraplanistas y la expansión de estas ideas a través de redes sociales? Que también lo platicábamos, que parece que la desinformación ahora está muy de moda también, ¿no? Creer todas estas teorías de la conspiración. Pues me parece de lo más creativo que hay porque se les han ocurrido unas cosas fantásticas, ¿no? Así que la Tierra es como una tortilla, pero yo creo que basada en esta serie de Game of Thrones, le pusieron un muro de hielo alrededor y entonces si la tortilla se voltea, no se cae el agua, en fin. Me parece muy interesante desde un punto de vista antropológico. Pero yo insisto, la única manera de no se puede eliminar esto porque es muy atractivo para muchas personas y es lo que intuitivamente sentimos, que la Tierra es plana, sin ofrecer alternativas a través de la divulgación. Perfecto, entonces hay que creer en los buenos divulgadores, estar pendiente de lo que ellos hacen. También es un poco difícil identificarlos, pero una vez que los identificamos, no perderlos de vista, como no perderte de vista a ti, querida Julieta.
Yo personalmente te agradezco mucho toda la labor que haces, de verdad, como lo decía al principio, no hay día que no te vea en una conferencia, en una charla, en un video, en una explicación, siempre trabajando por tratar de llevar el conocimiento científico a todas las personas de habla hispana y mucho más. Así que muchas gracias por unirte a este esfuerzo y por favor no te detengas nunca. Gracias, Ana Cristina, y yo te deseo mucho éxito como divulgadora. Se ve que tienes talento, inteligencia, encanto, y le agradezco mucho a toda la producción por este espacio. Y bueno, espero que pronto recuperen su libertad y se acerquen a la ciencia. Esperemos que sí. Bueno, la libertad de acercarnos a la ciencia, ahí está todo el tiempo. Y muchas gracias a todas y a todos por conectarse y asistir a esta edición del mes de septiembre de Diálogos NSC. Ya saben, con motivo hoy del Día Internacional de la Cultura Científica, donde celebramos a los divulgadores de la ciencia y a las divulgadoras de la ciencia. Y también agradecemos muchísimo, pues como ya lo hicimos, a Julieta Fierro por compartir sus experiencias y su conocimiento con los seguidores de NSC Iberoamérica, de la red, de TV UNAM, de Ciencia UNAM, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo que pueden seguir a NSC Iberoamérica en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Dailymotion y visitar su sitio web noticiasnsc.com. También pueden visitar mucha más información de divulgación científica de la UNAM en ciencia.unam.mx y por supuesto sigan viendo todas las emisiones de los canales que nos están compartiendo. Muchas gracias, Julieta. Gracias.